El orden que sana lo invisible. Hay un orden que sin mucha bulla, sin mucha dispersión, sin mucho ruido, va sanando poco a poco lo que no vemos y que es exactamente eso lo que necesitamos sanar para poder trascender. Y hoy quisiera compartir con ustedes esta reflexión precisamente. Te pregunto una cosa, ¿no te has dado cuenta que a veces nosotros nos acostumbramos fácilmente al desorden? Que a veces no nos damos cuenta que vivimos o convivimos en medio del desorden. Y eso no es nuevo, eso es algo que parece ser que va innato en la naturaleza humana. A ver, hay cosas en nuestra casa que dejamos pasar por meses. Y cuando digo dejamos pasar, la primera vez lo hacemos consciente, la segunda todavía estamos conscientes, pero llega un momento donde nos acostumbramos a eso. Ese cable roto, por ejemplo, que la esposa le dice al esposo, el cable, y el esposo dice, pero ¿por qué tienes que recordármelo tantas veces en este último año? Porque se acostumbra la gente a tener algo desordenado, algo dañado, algo en el sitio. Y eso no es, no creas que eso es solamente en tu casa. Todas las casas, absolutamente en todas las casas pasa lo mismo. Ese cuarto olvidado o ese rincón, esa gaveta de la dama que donde tiene todos los perfumes, todos los cosméticos y están allí, ese rincón ordenado, porque no solamente son los hombres, somos todos los seres humanos. Ese rincón que ya casi ni vemos porque sencillamente nos acostumbramos, está allí. Tíralo en el cuarto, ponlo en el sitio, ponlo en la gaveta, no pasa nada. Nos acostumbramos a eso. Pero de repente todo cambia cuando alguien importante viene a visitarnos. Alguien va a la casa, entonces limpiamos el cable, lo que duró 6 meses, un año por arreglarse, en 5 minutos se arregló. Prácticamente como arte de magia, ¿no? Ordenamos la casa, ordenamos el cuarto, ordenamos las gavetas, arreglamos lo que llevábamos meses postergando o ignorando, porque entendemos el valor del huésped que viene y cuál va a ser la imagen que se va a llevar de nuestra casa, cuál va a ser la imagen mía delante de esta persona que tanto me importa a mí. ¿Te ha pasado alguna vez en tu casa? ¿Te ha pasado alguna vez en tu vida? Si todo cambia, mm, o nos damos cuenta de cómo hemos estado conviviendo y todo cambia por causa de una presencia importante, porque de repente nos vemos descubiertos. Y esto es algo bien muy profundo, hay algo bien importante en esto. Nosotros, los seres humanos, hombres y mujeres, tenemos la capacidad asombrosa de acostumbrarnos rápidamente al desorden. Nos cuesta mucho, muchísimo, muchísimo, muchísimo acostumbrarnos o tener un hábito de orden, pero el del desorden nos acostumbramos muy rápido, rapidísimo. No solo al exterior, sino también en el interior. Eso me recuerda un chiste que leí en estos días atrás. Una persona que le dice, oye, tuve un amigo que era dueño de un gimnasio y tengo ese amigo durante 7, 8 años y nunca me puse como él. Y él es un hombre fornido, con el cuerpo bien definido. Pero hace una semana, hace 15 días, conocí a un muchacho que es dueño de una venta de hamburguesas y perro caliente. Y en menos de una semana me puse como él. Porque nos acostumbramos rápido al desorden, sea cual sea el desorden. Entonces, nos acostumbramos al cansancio, y esto vamos a lo interno, no solamente a lo externo, a lo visible, sino que nos acostumbramos fácilmente al cansancio. Siempre, siempre estamos cansados, a vivir acelerados, a vivir en la intensidad, en la ansiedad, a reaccionar mal, inclusive nos acostumbramos a eso. A dormir todos los días con ansiedad porque tengo que dormir, pero tiene que amanecer rápido porque tengo que hacer tal o cual cosa. A cargar pensamientos oscuros dentro de nosotros. Fácilmente nos acostumbramos y no nos damos cuentas. A hablar áspero a las personas, sin querer queriendo, como como decía el comediante. A vivir desconectados inclusive de nosotros mismos.
Lo más peligroso de todo esto es que nos vamos acostumbrando a esto al punto que llega un momento donde dejamos de notar cuánto se ha ido deteriorando nuestra alma. No nos damos cuenta. Por eso es que, Dios mío, pero ¿cuándo vas a cambiar? Es necesario, y esto es un pequeño paréntesis acá, es necesario que si tú eres esa persona que amas a él, me amas a mí, me digas con amor en qué tú ves que estoy fallando. Y cuando digo a mí, precisamente a la persona que amas. Porque llega un momento donde nos cauterizamos de tanto acostumbrarnos, que ya lo vemos como algo normal, cuando no es normal. Por eso entonces la pregunta espiritual de reflexión profunda para esta semana empieza por algo sencillo. ¿Qué pasaría? Te pregunto a ti, porque ya te pregunté, ¿qué pasaría si viviéramos 100% conscientes de que la presencia del Eterno desea habitar dentro de nosotros todos los días? Piénsalo con conciencia allí un momento, concéntrate en la pregunta. ¿Qué pasaría si yo conscientemente entiendo, Dios quiere y está delante de mí? Así como reparaste el cable, así como reparaste la bullita de la cama, así como cambiaste el bombillo de tu casa porque venía alguien importante, es exactamente lo que tenemos que hacer nosotros. Eso es lo que la Torá declara en el libro de Éxodo, cuando dice, y harán para mí un santuario y habitaré en ellos. Es el deseo del creador, de nuestro Padre, de nuestro Dios. Fíjate que no dice la escritura en Éxodo, no dice, voy a habitar en esa casa, voy a hacer una casa bonita para Dios. No, voy a habitar en ellos. Entonces, si arreglo la casa para recibir a alguien, ¿qué tengo que hacer entonces para recibir a Dios, al Creador? El deseo del Creador nunca fue solamente levantar un edificio por levantarlo, sino que el deseo era levantar a seres humanos para que vivieran alrededor en su presencia exclusivamente. Muchos creen falsamente que espiritualidad es escapar del mundo. Espiritualidad es no pisar este mundo, no compartir en este mundo. Pero la Torá enseña algo mucho más profundo que eso, que la verdadera espiritualidad realmente consiste en traer luz al mundo, no en apartarse del mundo, sino en traer luz al mundo desde la manera en que vivimos. Y esto es algo repetido, algo que inclusive, sí, suena ser repetitivo, que todo el tiempo nos escuchamos por todos lados. Pero como en otras oportunidades lo he dicho, lo hemos escuchado bastantes veces. Yo lo he dicho aquí bastantes veces, yo lo he estudiado. La pregunta que me hago a mí y que te ofrezco a ti, ¿pero lo estamos viviendo? Es decir, estoy viviendo una espiritualidad que consiste en traer luz al mundo en la manera como hablo. Cada vez que yo hablo, traigo luz al mundo. Cada vez que yo hablo, digo algo, traigo luz al mundo. Cómo reacciono o cómo amo, cómo me dirijo a las personas, cómo me relaciono con los demás, cómo trabajo, cómo me comporto en mi día a día, en las labores de mi vida. Si solamente me la paso quejando o estoy agradecido trayendo luz, ¿cómo perdono? O mejor dicho, perdono a las personas que me ofenden. La verdadera espiritualidad consiste en cómo pienso cuando nadie me está mirando. No cuando estoy en la comunidad, no cuando estoy frente a las personas importantes para mí, sino cuando absolutamente nadie me conoce. ¿Cómo me comporto? Porque el alma no suele destruirse a golpes y esto es algo que tenemos que corregir. A veces creemos que me vino este problema de golpe. No, el alma no suele destruirse de golpe. Se va desordenando poco a poco, se va acostumbrando al desorden, al cablecito interno, se va desordenando a la mala contesta, se va desordenando poco a poco, acostumbrándose a la pequeñita queja. Y una pequeñita queja te lleva a otra y cuando guarde nadamos en queja. Y entonces se apaga lentamente el alma, la luz de nuestra alma. De hecho, los sabios enseñan que el alma humana posee dimensiones especiales internas que están conectadas, que se conectan o que se relacionan directamente con nuestros impulsos, con nuestras emociones y con la conciencia espiritual. Son partes del alma
que tenemos nosotros. No es que el alma, hay varias focos, varias habitaciones, pudiéramos decirlo, dentro de nosotros que tienen esto, impulsos con emociones y conciencia espiritual. Cuando tú y yo vivimos desconectados de la voz del Creador, cuando tú y yo vivimos sin escuchar, y cuando hablo de escuchar es sin obedecer las instrucciones divinas para que tengamos una vida abundante, esas dimensiones del alma que tienen en sí los impulsos, las emociones y la conciencia espiritual, comienzan a desalinearse, comienzan a desequilibrarse progresivamente. No pasa de repente, sino progresivamente, paso a paso. Cuando yo empiezo a desobedecer, permítame usar esa frase o esa palabra que es contundente, fuerte, pero es la que hay. Cuando dejo de escuchar la voz de Dios, entonces todo comienza a desequilibrarse. Y al desequilibrarse es cuando aparece el caos interior. Y digo, uy, de repente todo empezó a salir mal. Y no, resulta que es que necesito reparar ese cablecito que tiene más de 6 meses dentro de mí. Por fuera quizás seguimos funcionando, por fuera quizás inclusive tenemos una sonrisa, por fuera vamos al trabajo, regresamos del empleo, estamos en la casa, vamos a la comunidad o por fuera hacemos todo funcionando correctamente. Pero por dentro algo está apagándose poco a poco. Y esto no se refiere a si me reúno o no me reúno. Esto no se refiere a si escucho o no escucho, sino que va más allá. Por eso es que vemos que hay personas hoy en día que están cansadas sin razón. Hay personas que viven vacías aún teniendo cosas, muchas cosas, pero viven vacías. Viven desconectadas aún rodeadas de gente. Y también hay muchas, pero muchas personas, son muchísimas hoy en día, ansiosas aún teniendo toda la información, tanto secular como espiritual, en su mano, y aún se sienten ansiosas, porque sencillamente no están escuchando la voz de Dios y están totalmente desalineadas de la fuente de vida. Porque si hay algo que debemos de una vez y por todas entender, es que información, tener mucha información, no es igual a transformación. El hecho de que yo sepa mucho de lo que sea, eso no me transforma en eso que yo sé. Debemos entender que la Torá no fue dada solamente para producir conocimiento, para tener intelectuales, como me gusta decir, a veces a mí decir, cabezones. No. La Torá fue dada para producir restauración, que lo que yo vaya consumiendo, que lo que yo vaya leyendo, vaya permeando en mí, vaya quebrando, me vaya haciendo un hombre o una mujer diferente. Cuando digo diferente, mejor, más alineada con la vida, que pueda reflejar, que me vaya siendo más transparente para que la luz de Dios brille a través de mí. Entonces la Torá viene siendo dirección, es alineación, es medicina para el alma. Las escrituras no son un libro religioso solamente para decirme no hagas esto o para señalarme diciéndome tú estás mal en esto o en aquello. No, la Biblia, la Torá, la palabra de Dios fue diseñada por el Creador para que nosotros tuviéramos dirección por dónde caminar correctamente sin apartarnos y sin dañarnos la vida. Eso es alineación. Eso es medicina para el alma. Cuando nosotros leemos en las Escrituras, en los primeros capítulos del libro de Números, conocido como Números, en hebreo Bamidbar, si lo leemos con atención, nos vamos a dar cuenta de que nos hablan estos primeros capítulos precisamente del orden del campamento, de cómo tenía que estar ordenado el campamento de los hijos de Israel en el desierto. Y esto puede parecer un tema antiguo, un tema que no tiene nada que ver con nosotros. Me dirá algunos, sí, que es muy bonito, una historia bonita, en el mejor de los casos, pero nada tiene que ver conmigo hoy en día, donde yo vivo en tal o cual ciudad, en la modernidad, con computadoras, con obligaciones, con hijos, con problemas sociales que no existían en la época del desierto. En el desierto ninguno estaba preocupado si la gasolina subía o bajaba, si el petróleo bajaba o subía, si el dólar era caro o era barato, no. Así que, ¿qué relación tiene esto? Y precisamente este orden, aunque parezca antiguo, simplemente histórico a veces para otros, en realidad está hablando de ti, de mí.
El orden está diciéndote a ti, me está diciéndome a mí, ese orden que instituyó el Eterno, que hay algo que nosotros tenemos que observar. ¿Por qué? Porque lo que me está diciendo que antes de manifestar Dios su presencia en medio del pueblo de Israel en el desierto, ¿qué hace? Le pide a través de Moisés orden, ordénense. Necesito que estén ordenados alrededor, por supuesto, del lugar donde iba a ser el centro de atención espiritual, el tabernáculo. Y este orden no es porque Dios rechace las fallas o las debilidades humanas, no, al contrario, sino porque el caos interno de una persona, en este caso del campamento de Israel, termina con la contaminación a todo alrededor. Si yo me desordeno, fácilmente puedo caer, puedo deslizar, resbalarme en la contaminación. Y cuando algo se contamina, la presencia de Dios, la divinidad y con ella el propósito de yo brillar delante de Dios también se difumina por completo. Entonces, esto podríamos estar hablando de una herida no sanada, contaminada, que contamina las relaciones. Si yo estoy enfermo en mi interior, si hay una herida que no he sanado, si no he perdonado a alguien por las circunstancias que considero yo que no debo perdonar a alguien, esa herida termina infectándose espiritualmente hablando. Y esa infección contamina precisamente las relaciones con las demás personas. No es que las demás personas tienen algo contra mí, precisamente, sino que como estoy enfermo, eso hace que las relaciones se resquebrajen por completo. ¿Quieres relaciones buenas? Entonces sana tu alma. También la arrogancia contamina decisiones. Estoy hablando aquí de por qué Dios le pide al pueblo de Israel que se ordenen. Hoy en día te está diciendo a ti, ese mismo orden del campamento alrededor del tabernáculo se refiere a esto. Te está diciendo, ordénate por dentro. Porque si no te ordenas estas cosas, la arrogancia que contamina tus decisiones, la inmoralidad que contamina tu alma, la queja que contamina los ambientes completos en los cuales tú puedes vivir, entonces aleja la presencia de Dios. Y al alejarse la presencia de Dios, lo que tanto anhelamos, lo que tanto estás pidiendo de Dios, también se aleja junto con Él. Por eso entonces la Torah viene a despertarnos, viene a movernos, a decir, hey, despierta del letargo. No para que vivamos paranoicos de no voy a poder hablar, no voy a decir esto porque si digo esto entonces es una queja, no me voy a poder protestar, no se refiere a eso. La idea de la Torá de decirnos no te quejes, la idea de la Torá de decirnos sana tus heridas, es para que vivamos conscientes, seamos más conscientes de que el alma necesita limpieza todos los días de nuestra vida, así como tú limpias la casa para recibir a alguien. Para que estemos conscientes de que hay hábitos que apagan la sensibilidad espiritual, así como hay hábitos que nos conectan con Dios, el hábito de la oración, el hábito de la lectura, de las escrituras, de los salmos, entre otros. Así también hay hábitos que contradicen esto y nos van apagando poco a poco, nos van desconectando de nuestra fuente de vida y eso entonces precisamente es una de las causas por las que entonces vivimos una vida de escasez y de limitación integral. La idea de la Torá es venir a despertarnos para que estemos conscientes de que no todo lo que alimenta al ego alimenta al alma. No porque me hace sentir bien o porque me siento complacido, eso realmente va a alimentar mi alma. Por eso el gran sabio dice que todo me conviene, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Porque a veces hay cosas que aunque me sean permitidas, yo tengo que aprender a afinarlas para vivir en luz. Quizás alguien podría preguntarme ahorita mismo, tú te estarás preguntando como yo también me lo voy a preguntar. Lo que tú me estás diciendo es muy bonito, es muy, muy maravilloso, pero ¿cómo puede alguien en la vida real, en tu vida, en mi vida, cómo podemos nosotros sostener algo tan elevado? Es una pregunta que nos desafía. Porque leemos las escrituras y leemos a Moisés, leemos a David, leemos a Pablo, leemos a diferentes personajes. Y hoy en día podemos leer la historia de los maestros de la época medieval y moderna, podemos
podemos entender que de Maimónides, podemos entender de Rashid o de tantos otros sabios y decimos, oh, claro, es que ellos tenían un alma elevada, un conocimiento muy grande y lograron un nivel espiritual que les permitía sostener esto. Pero ¿cómo yo puedo sostener si yo todos los días tengo que enfrentarme a tales o cuales circunstancias? Moisés no tenía que ir a una oficina delante de un jefe como yo voy todos los días, un jefe opresor. Y aquí está lo hermoso, la Torá jamás, es decir, el peso de lo sagrado requiere preparación interior. Por lo tanto, no creamos que Moisés o cada uno de estos que te acabo de mencionar no vivieron situaciones que los desafiaron, sí lo vivieron, pero lograron conseguir el secreto o lograron precisamente ordenar su alma para poder trascender y vivir más allá. Por lo tanto, es un mensaje también para nosotros. Como decía, lo hermoso de esto es que la Torá jamás presenta el regreso a Dios como algo imposible. Es decir, si nos estamos planteando esta pregunta de que es difícil sostener algo tan elevado, las Escrituras, el Creador, nuestro Padre, jamás nos está presentando algo que sea imposible para nosotros. Nunca está demasiado de lejos. No están los cielos para que diga cómo voy a llegar allí, como dijo el salmista. De hecho, es tan simple, aunque profundo, que como lo dijo el profeta Isaías cuando dijo, busquen al Eterno, busquen al Creador, busquen al Padre Celestial mientras puede ser hallado. Es decir, el Eterno está dispuesto, se deja encontrar por aquellos que le buscan. Si no le buscamos, no lo vamos a encontrar. A lo que el rey David lo envolvió con palabras dulces, poéticas, cuando dijo, un corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. En otras palabras, me está diciendo la manera cómo puedo lograr yo sostener algo tan elevado. Entonces, el problema no es caer. El problema no es tener fallas o debilidades. El problema no es ese. El problema es cuando yo me acostumbro a vivir en el suelo. Moisés falló. David falló. Cada uno de los hombres de la Biblia falló. Y esto es una de las cosas maravillosas que a mí me capturan de las Escrituras. Que la Biblia, la Torá, el Eterno nunca borró, nunca ocultó que estos grandes hombres, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David, Salomón, ninguno, absolutamente ninguno de ellos fueron personas perfectas que no fallaron. No, lo reflejan en la narrativa para decirme a mí, no importa, el problema no es que falles, el problema es que tienes que aprender también de ellos que aunque cayeron, se levantaron. No te acostumbres a vivir en el desorden. Quizás alguno de nosotros está llevando demasiado tiempo sobreviviendo cuando en realidad nosotros, cada uno de nosotros, tanto tú como yo, fuimos creados para elevarnos todos los días. No fuimos creados para estar en el suelo, para vivir lamentándonos o creyéndonos menos por las cosas que ha pasado sobre nosotros. Quizás el cansancio, las heridas o la queja fueron apagándote lentamente tu fuego interior. Quizás te has desconectado poco a poco de tu propósito porque nos hemos acostumbrado lamentablemente a vivir así, o has dejado de sentir claridad espiritual. Es posible inclusive que el ruido interior, ese ruido de los pensamientos intrusos, invasores que llegan a tu mente, hayan ocupado el lugar donde antes habitaba la paz. Es posible eso. Es posible que tanto ruido hay que no estamos escuchando correctamente la voz de Dios. Pero hoy el cielo vuelve insistentemente a llamarnos, tanto a ti como a mí, por nuestro nombre. Si quieres hacer un ejercicio rápido de 2-3 segundos, cierra tus ojos un momento y trata de escuchar la voz del cielo pronunciando tu nombre, llamándote, diciéndote, ven. Precisamente las Escrituras hoy nos muestran un mensaje sutil, pero bien profundo. Tan profundo que es transformador. Al comienzo de la lectura de la sección de esta semana, de la parashá de esta semana, leemos una frase muy particular. Dice la Escritura así: Nasó et Rosh Bnei Gerzon. Nasó et Rosh Bnei Gerzon. Haz el censo de los hijos de Gershon.
A simple vista, cuando tú lo lees allí, cuando tú lo ves, a simple vista, parece una instrucción administrativa, rutinaria, de un estado, de un pueblo, relacionada con el conteo, en este caso de los levitas. Es decir, un censo de una familia, un censo de una ciudad, por ejemplo. Pero la Torá aquí está utilizando una palabra extraordinaria para la palabra censo. En hebreo la cosa cambia. El hebreo nos da una perspectiva amplia y una profundidad maravillosa para enseñarnos algo hoy, que sea relevante para el día de hoy. La palabra para censo en hebreo es nasó. Nasó, así como explicamos hace unas semanas atrás, que se relacionan estas dos perashot, estas dos lecturas, significa elevar, levantar y hacer surgir. Eso es nasó. Entonces no es censo, no es cuenta. Me está diciendo levanta, eleva, a surgir desde lo profundo. Y eso entonces nos está revelando algo poderosísimo. Y es que el propósito de Dios no es humillar al ser humano, no es revelarlo para decir, tú cometiste tal error, tú eres esto, tú no eres aquello. No, sino que quiere elevarte, pero para hacerte relevante. Fíjate que el texto no dice cuenta. Ahora, si lo ponemos con la traducción correcta, no, realmente el texto en hebreo nos está diciendo nasó et rosh. Rosh es cabeza, levanta, no cuenta, sino levanta la cabeza. Literalmente es lo que dice allí. Es como si la voz del Creador, la voz de nuestro Padre, la voz amable, dulce de nuestro Padre, estuviera diciéndote ahora mismo, en este mismo momento, deja de mirar solamente el suelo, deja de tener la cabeza agacha, deja de vivir desde tus caídas, deja de ver tus errores, levanta tu mirada, recuerda quién eres, recuerda cómo Dios te diseñó a ti y para qué te diseñó. Porque hay algo que retumba aquí, y es que la Torá no vino para aplastarte, para hundirte, sino que vino para devolverte altura espiritual, para darte vida abundante. Para lograr este cometido, para completar, de responder la pregunta de cómo hacemos para sostener algo tan elevado, la misma Escritura nos da o sea, para llegar a este estado sublime, la Torá nos entrega una llave poderosísima que nos ayuda a ordenar nuestra alma, que nos ayuda a ordenar nuestros pensamientos, esas fallas, esas heridas, a sanar esas heridas y abrir entonces un espacio amplio para la presencia divina. Y en muchas oportunidades lo hemos hablado y aquí lo voy a tocar brevemente. Esa llave es Teshuvah, una llave para el alma. Normalmente la traducimos o la traducen muchos como arrepentimiento. El arrepentimiento suena como, no sé, suena estridente. La traducción literal de la palabra teshuvah es regresar. Eso es teshuvah. Entonces, cuando hablamos de una llave poderosa para restaurar el alma, para ordenar nuestro ser interior, y una vez que ordeno mi campamento interior, entonces la presencia de Dios puede habitar. Para llegar a eso, tengo que regresar. ¿Regresar a qué? Dirás, pero voy a regresar a donde yo vivía antes, voy a regresar a otro trabajo, al trabajo que tenía antes, al empleo donde estaba antes. No, es regresar a tu esencia, a lo que tú eres realmente, no a lo que dicen las circunstancias de ti o lo que dicen las personas de ti, no, regresar a tu esencia real, regresar a la verdad, regresar a quien eras antes de endurecerte, antes de estar desordenado. Recuerda cómo estaba tu casa antes de que el cablecito se cayera. Estaba perfecta. Te está diciendo regresa. Regresa a esa casa en la que tú vivías internamente. Regresa a la voz que un día te llamó, a la voz que te dijo ven. Y cómo estabas en esos momentos conectados con la presencia de Dios y cómo todo fluía. Eso es Teshuvah. La Teshuvah no es depresión, no es tirarse al suelo solamente a llorar por algo que hice mal ayer. No, la Teshuvah, regresar, es a realinearme con la fuente de vida. Es detenerse en un momento y decir, la manera en la que estoy viviendo, la manera en la que me estoy desenvolviendo, definitivamente no está reflejando para lo que fui yo creado para ser.
Eso es teshuva. Es pararte un momento y decir, creo que no lo estoy haciendo bien, Señor. No estoy reflejando lo que tú hiciste para mí. Y algo poderoso entonces ocurre cuando hacemos esto. Cuando una persona hace esto sinceramente, reconocer que necesita la ayuda de Dios, ocurre algo maravilloso. Y es que los canales de bendición, los canales celestiales, espirituales, comienzan a abrirse ampliamente nuevamente. No es arte de magia, es orden, es disciplina. Ya lo hemos dicho en otras oportunidades, varias veces hemos dicho que en la tradición hebrea, esto de canales que se abren se relacionan con un concepto maravilloso y es el concepto de Shefá. ¿Recuerdan? Shefá. Shefá es el flujo de abundancia y bondad que desciende desde el cielo. Explico algo rapidito aquí, o recuerdo este concepto rapidito. Cuando tú pides al Eterno algo para que te favorezca, en algo, sea lo que sea, el cielo recibe tu oración. Generalmente no, siempre te responde. Y digamos, en este caso, te concedió lo que estabas pidiendo. ¡Pum! Lo concedió. Pero el canal por el cual desciende esa respuesta y esa bendición se llama Shafá. Si yo estoy desordenado, se contamina, se entorpece, se daña, se coagula, se anuda por completo. Por lo tanto, no fluye de arriba hacia abajo. La única manera en la que yo pueda recibir o manifestar esa bendición es ordenar mi ser interior y así se van abriendo los canales nuevamente y entonces todo empieza a fluir. Entonces, la pregunta básica, clave aquí es ¿no estoy recibiendo lo que estoy pidiendo? ¿Por qué será? Quizás una de las razones es porque mi ser interior necesita ordenarse para que se abra la Shefá. Y aquí hay una verdad que muchos no quieren escuchar, que muchos no nos gusta mucho aceptar. Y es que todos nosotros, muchos, deseamos bendición, ¿sí o no? Todos deseamos bendición, pero pocos desean convertirse en recipientes capaces de sostener esa bendición. Todos decíamos, ¿quieres ser bendecido? Y todos dicen, sí, muchísimo. Quiero recibir esto, quiero recibir aquello, quiero recibir esto otro. Pero estoy haciendo lo que tengo que hacer para convertirme en una vasija, en un recipiente capaz de sostenerla. Entonces, el desafío no es recibir. Ese no es el desafío. El desafío no es pedir. Eso es fácil. El desafío es preparar el alma para contener lo sagrado, porque lo que viene desde el cielo, todo lo que viene del cielo es sagrado. Quiere decir que tu vida, quiere decir que tus bienes, quiere decir que tu familia, quiere decir que todo lo que te rodea lo dio Dios. Y si lo dio Dios es bueno, y si es bueno es sagrado. La pregunta que tenemos que hacernos todos los días, ¿lo estoy trabajando y tratando, conteniéndolo como lo que es? Dios en su infinita misericordia y en su amor inmenso, primero trabaja el recipiente. Primero trabaja el recipiente. ¿Por qué? Porque si mi interior no está sano, si mi interior no está equilibrado, incluso la bendición puede terminar destruyéndome. Si yo no estoy preparado para tal responsabilidad de bendición, esa bendición o esa responsabilidad se puede venir contra mí y me daña. Entonces Dios dice, ya va, espérate un momento. Lo sostengo aquí, lo dejo pendiente aquí. Prepárate, te voy a preparar. Y entonces empieza a enviarnos trabajo, empieza a enviarnos, cuando digo trabajo, trabajo del alma, empieza a enviarnos lecciones. Y tenemos que pasarla. Ah, no la pasaste, vuelve a repetirla. No la pasaste, vuelve a repetirla. No la aprendiste, vuelve a repetir. Y una vez que la aprendiste, una vez que la aprendí, una vez que la pasé, entonces dice, oh, ahora sí estás preparado. Toma, sigues caminando. Es decir, la Torá habla primero de elevación antes de expansión. La Torá sí habla de bendición, pero siempre antes de la bendición necesita la persona prepararse, necesita la persona elevarse, porque si no, entonces la bendición puede ser contraproducente. Entonces, primero, recordemos esto, primero siempre es profundidad. Primero profundidad.
Luego, crecimiento. Es que yo quiero expandirme. Bueno, profundiza. Primero, alineación. Luego viene abundancia. Quiero preguntarte, ¿quieres abundancia? ¿Quieres expandirte? ¿Quieres ser una persona influyente? Ahí está lo primero que tenemos que hacer nosotros. No es fácil, pero con la ayuda de Dios lo podemos hacer. Aquí hay algo que debemos comprender nosotros profundamente y grabarlo en nuestra alma. El orden interior no es solamente para vivir tranquilos. Es que yo quiero tener orden. Bueno, entonces voy a ordenarme para vivir en paz y estar tranquilo. No, eso es parte de esto, claro. Pero realmente el orden interior, lo más importante de tener orden interior es para convertirme en partícipe activo de la restauración del mundo. Todo lo que tú recibes de parte del cielo no es para complacer a tu cuerpo solamente. Eso es lo mínimo, lo ínfimo. Lo que todos recibimos de parte del cielo, los bienes, los talentos, los recursos, la vida misma que tú estás recibiendo, no es para malgastarla, sino para usarla en restaurar el mundo en el que estás viviendo. Quizás tú no estás llamado a traer la paz en el Medio Oriente. Quizás no, esa no es tu misión, pero sí estoy seguro que tu misión es traer paz en tu casa. Entonces, ordenemos nuestro ser, porque si tú ordenas tu ser, tu derredor va ordenándose de a poco. Y los canales de bendición empiezan a fluir a través de los canales espirituales para tu vida. Y si tu vida se ordena, tu casa se ordena, el vecino también recibe paz y ese vecino al otro vecino hasta llegar al Medio Oriente. Cada alma que se alinea trae luz donde antes había caos. Cada hogar sano, óyeme esto, cada hogar que se sana, que va sanándose, que se perdona, que papá perdona a hijo, que hijo perdona a papá, que se piden perdón, que se aman, que se escuchan, evita más oscuridad en la siguiente generación. Quizás tú no lo vas a ver hoy, pero tus nietos van a ser hombres y mujeres elevados que van a transformar el mundo. Así que esa transformación que ellos van a lograr, la empezaste tú, solamente ordenando una parte de tu alma. Cada palabra limpia que decimos conscientemente reconstruye algo invisible y eso algo invisible impacta mundos enteros. Con cada acto de integridad, cada acto de honestidad que nosotros hacemos, abrimos espacio para la presencia de Dios en la tierra. Entonces, el mundo no se rectifica solamente con discursos. Mejor, yo voy a ser un poco más drástico aquí. El mundo no se rectifica con discursos. ¿Cuántos discursos no se han dictado en las Naciones Unidas? Y eso no ha traído la paz. El mundo se restituye, se rectifica cuando seres humanos, hombres y mujeres como tú y como yo, permitimos que la luz del Creador habite dentro de nosotros. Nosotros nos hacemos transparente y esa luz entonces irradia al mundo entero. Así es como se rectifica el mundo. Entonces, escuchar una clase, escuchar una conferencia, leer un buen libro, leer la Torá, se hace bueno una vez que tomamos eso y lo ponemos por obra. Yo te quiero decir con toda mi alma, con el corazón en la mano, que el Eterno no se acerca a personas que aparentan fortaleza espiritual, que visten bonito, que hablan elocuente y muy hermoso. No, el Eterno se acerca realmente a aquellos que tienen la valentía de todos los días reconocer que necesitan volver a su esencia. Santo no es aquel que no peca. Santo es aquel que se acerca a Dios y reconoce que necesita todos los días de su Creador. El Eterno, la presencia de Dios se acerca a quienes dejan de esconderse detrás del orgullo del que van a decir de mí, es que yo tengo la razón y porque la tengo y no voy a dejar pasar esto. Se dejan de esconder detrás de ello y empiezan a decir, Padre, corrígeme mi interior, corrige mi existencia, corrige mis pasos, ordena mi caminar, Señor. Quizás yo me acostumbré a esto, Señor, pero hay algo aquí que no está funcionando bien. El milagro que necesitas quizás no comienza afuera. Eso que le estás pidiendo a Dios, quizás no es que Dios te está ignorando, no te está escuchando, no. El verdadero milagro comienza cuando decidimos
sinceramente limpiar ese espacio dentro de nosotros que solamente nosotros conocemos. Esa parte dentro de nosotros que solamente tú conoces. Ese espacio lleno de resentimiento, ese cuarto que está escondido, esa alfombra donde se meten todo el sucio, lleno de orgullo, de ruido, de comparación, de culpa, de miedo, de palabras deshonestas o destructivas, de queja constante o de agotamiento espiritual. Allí va a empezar el verdadero milagro. Porque cuando el alma empieza a ordenarse, cuando el alma deja de resistirse, entonces la presencia de Dios comienza a reposar. Y entonces, en consecuencia, la mente empieza a aclararse. Es como que, wow, yo no había visto esto, había que encender la luz de Dios llega. Y cuando se enciende, empiezas a ver con perspectiva todo. El alma comienza a respirar, a relajarse, las relaciones comienzan a sanar, la dirección vuelve, la salud vuelve a tu cuerpo, la paz regresa, la sensibilidad espiritual vuelve y resplandece, la esperanza regresa a ti. Eso es ordenar el alma, eso es Nazó. Cuando el Eterno le ordena, le instruye a Moisés que cuente a los levitas, él le está diciendo, los levitas son los que tienen el deber, la responsabilidad de ordenar o de llevar adelante el servicio del santuario. Te lo digo a ti, tus levitas interiores son los que tienen que ordenar tu ser. Eso es Nazó, cuéntalos. Cuentas cuáles son tus habilidades y ponlas a la disposición de Dios y dile, no puedo seguir viviendo de esta manera. Tengo que sanar, tengo que perdonar, tengo que alabar, tengo que agradecer, tengo que ser diferente. No solamente contar o levantar la cabeza, sino levantar el alma todos los días. Porque el enemigo más peligroso, te digo algo, el enemigo más peligroso no siempre es el pecado visible. Uy, que fue un pecado terrible que cometió tal o cual, o que yo mismo cometí. No, a veces el peligro, el enemigo más peligroso es la resignación, el acostumbrarme a vivir desordenadamente. Creer que ya no puedo cambiar, es que ya yo me quedé así y así me moriré. No, que ya no puedes sanar, es que me dijeron que era un diagnóstico terrible, que ya no puedes volver a sentir propósito, es que ya lo que yo iba a hacer ya lo hice, ya yo tengo 95 años, ya yo no puedo hacer más nada. Ahí tienes a Moisés. La Torá sigue insistiendo vez tras vez. Sí puedes levantarte, sí puedes volver a tu esencia, sí puedes reconstruir, sí puedes recuperar claridad espiritual, porque el alma fue diseñada para vivir conectada siempre con su fuente, siempre. Así fuimos diseñados nosotros, no para otra cosa. Entonces yo te quiero invitar hoy, te quiero pedir a que hagas un espacio en tu alma, que hagas un espacio en tu ser, en tu vida integral por completo. ¿Un espacio para qué? Te explico. Haz un espacio para la vida, para la presencia divina, para que tu vida esté saturada por completo, arropada, envuelta por la presencia divina. ¿Cómo hacemos ese espacio? Simple, pero sumamente profundo. Lo primero es, habla menos destrucción. Deja que tus palabras, o mejor dicho, frustra esas palabras que destruyen y empieza a hablar más vida. Quéjate menos y agradece más. Consume menos oscuridad. Deja de escuchar voces oscuras. Deja de ver cuentas en las redes sociales que lo que hacen es dañar tu alma. Deja de leer cosas que no tienes que estar leyendo. Y llena más tu alma de Torá, de salmos, de cantos, de alabanza, de agradecimiento, de silencio santo. Escucha la voz de Dios. Escucha conversaciones sanas. Alíate. Hazte socio de personas que tengan alegría y que tengan ánimos y ganas de seguir adelante. No te vayas a aliar de personas que se la pasan deprimidos, no, ellos que busquen ayuda, busca tú la tuya. Eso es abrir un espacio grande para que la presencia de Dios fluya a través de ti, en ti y en tu vida y en todo lo que es tuyo. Te invito
te invito a que hagamos eso. Perdona, sana y haz teshuvá. Regresa a tu Dios. Por lo que más quieras, levántate. Como dice la Escritura, Nazó et Rosh Bnei Israel. Levanta tu cabeza porque Dios quiere elevarte a ti. Yo quisiera elevar una oración. Y si estas palabras concuerdan con lo que hay en tu alma, si esto que acabo de compartir, esta reflexión de mi alma para mí, que la comparto contigo, también tú la sientes para ti y consideras que necesitas cambiar algo dentro de ti, que necesitas afinar, que necesitas ordenar, que necesitas arreglar ese cablecito, ese bombillito quemado dentro de tu alma. Entonces, escucha estas palabras, escucha esta oración y al final di amén. Sí, yo lo quiero para mí. Si no, no importa. Pero es algo corto y sencillo que nace de mi alma, diciéndole al Padre esto, precisamente. Dile, Padre, hoy hago un espacio dentro de mí para tu presencia, Señor. Me he acostumbrado a vivir en el desorden y no quiero más. Renuncio al ruido que ha ido apagando mi alma poco a poco, Señor. Quiero regresar, regreso a tu verdad, regreso a la luz, regreso a mi propósito, Señor. Haz que mis ojos, con tu luz, vean el camino que debo transitar para cumplir con mi propósito. Hoy mi espíritu se alinea con tu voz. Quiero que mis oídos escuchen tu voz, tu dulce voz, Señor. Y desde hoy decido caminar sendas de elevación, sendas de claridad y de bendición, según está establecido en las instrucciones sagradas de tu Torah. Padre bueno, Padre de bondad, levanta mi alma hacia ti, Señor. Elévame hacia ti. Haz de mí, de mi alma, de mi vida, una morada para tu luz. Padre bueno, que así sea tu voluntad. Ken Yahi Gatson. Amén. Ve, amén. Amén. Ahora quisiera que tú me des permiso de declarar una bendición, las palabras antiguas de bendición que el Eterno le entregó a su pueblo Israel a través de Moisés y de Aarón. Dice la Escritura que el Eterno le da la instrucción a Moisés para que dijera a Aarón cómo tenía que bendecir a los hijos de Israel. Le dice, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Y esto es así porque después del orden de esto que acabamos de hacer, que acabamos de escuchar, después del regreso de la teshuvá, de la restauración, de ponerme delante de Dios con sinceridad y decirle necesito orden, después de eso, lo que sigue indefectiblemente es la bendición. Eso que estamos esperando y necesitando, ese milagro, es lo que viene después de eso. ¿Por qué? Porque cuando el ser humano vuelve a alinearse, cuando tú te alineas con tu Creador, la vida no solo se corrige, no solamente empiezan a colocarse las piezas en su lugar, sino que comienzas a iluminarte tu rostro, empieza a brillar la sonrisa, empieza a ser contagiosa. La gente dice, ¿qué es eso que ellos tienen? El resultado de esa alineación tiene un nombre, y ese nombre es Shalom. Y no es esa paz externa, no es ausencia, simplemente ausencia de problema, sino que es armonía interior, es dirección, es reposo del alma, es restauración, es estar en el centro, sabiendo, reconociendo de que Dios tiene todo controlado. Entonces, yo te quiero pedir permiso para decir esta bendición. Si es de tu agrado, si es lo que tú deseas para ti, entonces te pido que cierres tus ojos un momento y pongas tus palmas, las palmas de tus manos hacia arriba como recibiendo algo. No porque yo te vaya a dar algo, porque no tengo, sino porque el propio Padre Celestial
le instruyó esto a Moisés y diciendo, y yo los bendeciré. Que estas palabras dichas por Moisés en principio, por Aarón después, y por cada uno de los padres y sabios, padres de los hijos de Israel y de los sabios de Israel, lo han dicho durante generaciones, cobren vida, cobren poder y vengan sobre ti. Cierra tus ojos si quieres. E imagina cómo los cielos se abren una pequeña brecha y se filtra una luz dorada sobre ti, una brisa que acaricia tu rostro y te envuelve por completo. Ese es tu Padre Celestial diciéndote, yo te quiero bendecir. Yevarejeja Adonai veishmereja Yaer Adonai panaveleja vihuneka Yiza Adonai panaveleja veyaser leja Shalom. Que el Eterno te bendiga y te guarde. Que el Eterno ilumine su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Eterno alce su rostro hacia ti y ponga en ti Shalom. Que esta sea la experiencia de tu vida esta semana. Que una vez que nos desconectemos hoy de esta conferencia, de este en vivo, tu vida reciba un impacto del cielo. Que el Eterno traiga restauración sobre tu casa, que sane tu mente y fortalezca tu corazón, que traiga salud, restauración completa de tu cuerpo, que tu organismo, que tus órganos, que tus células reaccionen a la voz de tu Creador. Que donde hubo confusión, venga dirección y paz. Que la presencia del Santo bendito repose sobre ti, sobre lo tuyo, sobre todo lo que tienes. Que tus ojos vean con claridad, que haya iluminación en tu mente y haya nuevas ideas. Que el oscuro se vaya y que la luz venga. Que la escasez dé paso a la abundancia. Recuerda, Naso de Rosh. Levanta tu cabeza y camina.